7 de la mañana, amigos, con 41 minutos. Hoy evaluamos lo que ha significado el proceso de nacionalización de YPFB. Se hizo una evaluación, el presidente Arce habló de esto, indicando de que fue uno de los pasos importantes dentro de lo que ellos han denominado el proceso de cambio. Hoy estoy con el diputado Jorge Mercado, que nos acompaña. Diputado, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido a La Paisa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Flavia? Buenos días. Muy buenos días. Y buenos días, por supuesto, a la amable audiencia de PAT. Bueno, cuéntenos para que el país entienda por qué es importante este proceso de nacionalización que se ejecutó en YPFB. Bueno, hasta el año 2006 los hidrocarburos estaban en manos de las empresas transnacionales. Los bolivianos no éramos dueños de los hidrocarburos. Las empresas definían cuánto producían, a qué precio producían y a qué mercado vendían. Teníamos ejemplos de empresas transnacionales que eran dueñas de los hidrocarburos en Bolivia y, por ejemplo, eran compradoras en la Argentina. Y lo máximo que llegaba el precio era a 0,70 a $1 el millar de BTUs. Además, toda la plata que generaban los hidrocarburos se iba hacia afuera. El 82% de los ingresos se iba para las empresas transnacionales. Por eso, cuando se dio el gobierno el proceso de cambio, teníamos que encontrar de dónde se sacaba el dinero para todo el proceso que queríamos llevar adelante. Es decir, cómo nos apropiábamos los bolivianos del excedente que creaban nuestros recursos naturales. Es por eso que el 1 de mayo del 2006 se nacionalizan los hidrocarburos. Y con eso se da la vuelta a la tortilla. Ya no son 82% para las empresas, sino 82% para el Estado boliviano y el 18% para las empresas. Y ya no son dueñas las empresas de los recursos naturales, son operadoras que firman contratos. Lo bueno es que todas las empresas se quedaron en Bolivia porque a pesar de ese cambio seguían ganando plata. No hubo una sola empresa que se vaya, ya no son dueñas de los hidrocarburos, firmaron contratos para ser operadoras, nuestros empleados, si vale el término, ya dueñas. ¿Qué benefició eso? Que la plata que se iba al extranjero se quedó dentro del país. Estamos hablando de unos 37.000 millones de dólares que fueron los ingresos petroleros que le llamamos, que se generaron entre el 2006 y el 2019, que son las últimas cifras oficiales que tengo en mente. Contrastando con los otros 10 años atrás de comparación, que no llegó la renta petrolera de Bolivia más que unos 3.000 millones, es decir, 10 veces más. Eso fue lo que permitió la bonanza económica. Tuvimos suerte, hay que reconocer también, de que vinieron precios internacionales altos y, por supuesto, también duplicamos la producción del gas. Teníamos una producción aproximadamente de 30 millones de metros cúbicos y se subió hasta el orden de los 60, 62 millones de metros cúbicos. Todo eso generó esta bonanza económica y los 37.000 millones de dólares de los que hablo, los cuales, por supuesto, beneficiaron al TGN, a las gobernaciones vía regalías, a las universidades por la distribución del IDH y a los gobiernos municipales, que multiplicaron por 5 sus ingresos gracias a esto, y por supuesto también a los ingresos adicionales de la coparticipación tributaria. Son algunos de los temas desde el punto de vista macro. ¿Cómo lo sintió la gente, la ama de casa? Veo, antes andaba con su garrafa esperando que pase el camión. Teníamos, del gas me refiero, ¿no? Teníamos planes de exportar a Estados Unidos, a Chile, a México, pero resulta que nuestros barrios estaban sin gas, tenían que andar con su garrafa. Y cara. Entonces, se hizo todo el proceso de masificación del gas y con eso, de 50.000 conexiones, 50.000 hogares que tenían gas, se llevó casi a 1 millón de hogares. Hubo el proceso también de transformación vehicular. Nuestros hermanos, nuestros compañeros transportistas se han beneficiado de gas barato. Las industrias bolivianas se han beneficiado de gas barato. Para dejarlo descrito, la demanda interna del gas era más o menos de unos 4 millones de metros cúbicos día, redondeando esto, ¿no? Y eso se ha subido a cerca de 12 millones de metros cúbicos. Se multiplicó por 3 el consumo interno. ¿Por qué? Porque se masificó el gas. El gas quedó para los bolivianos y los ingresos que generaba la renta petrolera se quedaron también dentro del país, en vez de que se vayan al extranjero, a las empresas extranjeras. Estos son algunos de los grandes logros que yo diría que se ha obtenido con la nacionalización. Nos permitió todo eso establecer una estabilidad económica que nos llevó también, por supuesto, a una paz social y una estabilidad política. Creo que es importantísimo el paso que se dio el 1 de mayo, pero sin duda alguna hay desafíos hacia adelante y sin lugar a dudas creo que hay cosas que tienen que mejorarse también. Bien, diputado, ahora con respecto al tema de la nacionalización de los hidrocarburos, si bien se sabe que hoy se cumplen 15 años, tengo entendido de que quedaban pendientes algunos juicios con algunas empresas. ¿Esto ya se concluyó?
La mayoría de los juicios se han concluido, las empresas se les compensó, pero se les compensó defendiendo los intereses del país. Y se han hecho los números y se ha sacado de que con creces benefició al país esta medida. Hubieron casos, se me ocurre una empresa X, no voy a decirle en este momento, que pedía 1.500 millones de dólares de compensación. No quisieron negociar inicialmente, se fueron a los arbitrajes internacionales y se terminó pagando cerca de 300 millones en vez de los 1.500 que pedían. Entonces, hasta donde yo tengo información, todos los juicios, salvo alguno marginal, pequeño por allí, han sido ya subsanados como corresponde. Hoy día, después de 15 años, usted mencionaba algo muy importante. El boliviano en un momento tuvo una oportunidad muy linda, muy grande, de mucha bonanza. Hoy, ¿cómo está el boliviano? ¿Cuál es el beneficio que recibe el ciudadano de a pie después de 15 años de la nacionalización de estos hidrocarburos? Recibe doble beneficio, ¿no? Por un lado le llega el gas baratísimo y le llega por cañería, no tiene que andar con su garrafa a la mayor cantidad de gente, y le llega con 10 bolivianos en vez de 25 que costaba una garrafa de gas. Además que no tiene que estar cargando, esperando, ¿no es cierto?, que le llegue el gas. Ese es un primer tema. Un segundo tema, a pesar de que han caído los volúmenes de exportación, han caído los precios internacionales de las materias primas y por ende también del gas, aún así los municipios siguen teniendo mayores recursos de los que tenían en el 2005. ¿Por qué? Porque la participación del IDH sigue beneficiándoles todavía. No tanto como fue la época del boom, que fue entre el año 2013 y 2015, donde decía que se multiplicaron por 5. Entonces, al boliviano común, ¿qué le llega? Le llegan más hospitales, le llega más escuelas, le llegan más carreteras, le llegan los bonos por si acaso, porque de aquí salen los bonos también. Entonces, esos son los beneficios de la capitalización, de la nacionalización. Ahora, con respecto a lo que usted mencionaba al principio, que aún quedan desafíos muy importantes por adelante, ¿cuáles serían estos desafíos? Yo personalmente creo de que no se hizo lo suficiente en materia de reposición de reservas. Creo que es una tarea pendiente reponerla. Nuestros megacampos están en franca declinación y es importante una política más agresiva de exploración. El tema del salto también a la industrialización fue hecho, se construyó la planta de urea y amoníaco, pero con los malos manejos que han habido el año pasado en el gobierno de transición la tenemos parada. Hay que reactivarla esa planta lo antes posible, ponerle funcionamiento y que exporte en condiciones favorables para el país. Tenemos las plantas también de separación de líquidos, la de Río Grande y la Villegas. Creo que tenemos que darle más materia prima y tenemos que seguir trabajando para producir más líquidos y evitar la importación con el correspondiente subsidio que nos cuesta un buen monto de millones de dólares a todos los bolivianos. Son algunos de los desafíos que tenemos. También hay que buscar nuevos mercados. Recuerden que el mercado del Brasil han habido transformaciones regulatorias y allá no está tan seguro. Hay que buscar nuevos mercados y mejores mercados, por supuesto. Qué bueno.